La visión de Francisco. Mientras Narcisa consolaba a un afligido enfermo, fui informado de que me llamaban por el aparato de comunicaciones urbanas. Era la señora Laura pidiendo noticias. De hecho, olvidara avisarles sobre las deliberaciones del servicio nocturno. Pedí disculpas a mi benefactora, y le suministré escueto relato verbal de la nueva situación. A través del hilo, la madre de Lisias parecía encantada participando en mi justa alegría. Al término de nuestra ligera conversación me dijo con bondad: «Muy bien, hijo mío. Apasionese por su trabajo, embriaguíse en el servicio útil. Solamente así es que podremos atender a nuestra edificación eterna. No obstante, recuerde que esta casa le pertenece». Aquellas palabras me llenaron de nobles estímulos. Regresando al contacto directo con los enfermos, noté que Narcisa estaba luchando heroicamente para calmar a un hombre joven que revelaba singulares disturbios. Procuré ayudarla. El pobrecito, con la mirada perdida en el espacio, gritaba, espantado: «Ayúdenme, por amor de Dios. Tengo miedo, mucho miedo». Con los ojos desorbitados de los que experimentan profundas sensaciones de pavor, acentuaba: «Hermana Narcisa, allá viene él, el monstruo. Siento los gusanos de nuevo. Él. Líbreme de él, hermana. No quiero, no quiero». «Calma», Francisco pedía a la compañera de los infortunados. «Usted va a liberarse, a ganar mucha serenidad y alegría, pero todo depende de su esfuerzo. Hágase cuenta que su mente es una esponja embebida en vinagre. Es necesario expeler esa substancia agria. Yo lo ayudaré a lograrlo, pero el trabajo más intenso le corresponde a usted mismo». El enfermo mostraba buena voluntad. Se calmaba al oír los consejos cariñosos, pero enseguida volvía a la misma palidez de antes, prorrumpiendo en nuevas exclamaciones. «Pero, hermana, observe bien, él no me deja. Ya volvió a atormentarme. Véalo, véalo». «Lo estoy viendo», Francisco respondía ella con prudencia. «Pero es indispensable que usted me ayude a expulsarlo. Este fantasma diabólico», agregaba, llorando como una criatura y provocando compasión. «Confíe en Jesús y olvide al monstruo», decía la hermana de los infelices, piadosamente. «Vamos a los pases. El fantasma huirá de nosotros». Le aplicó fluidos saludables y reconfortantes, que Francisco agradeció, manifestando inmensa alegría en la mirada. «Ahora», dijo él después de terminada la operación magnética, «estoy más tranquilo». Narcisa le arregló las almohadas y mandó a que otra servidora le trajera agua magnetizada. Aquel ejemplo de la enfermera me enternecía. El bien, como el mal, en todas partes establece misterioso contagio. Observando mi sincero deseo de aprender, Narcisa se aproximó más, mostrándose dispuesta a iniciarme en los sublimes secretos del servicio. «¿A quién se refiere el enfermo?», indagué impresionado. «¿Acaso está siendo asediado por alguna sombra, invisible a mi vista?». La veterana servidora de las cámaras de rectificación sonrió cariñosamente y dijo: «Se trata de su propio cadáver». «¿Qué dice?», repliqué espantado. El pobrecito era excesivamente apegado a su cuerpo físico, y vino a la esfera espiritual después de un desastre, originado por pura imprudencia. Estuvo durante muchos días al lado de los despojos, en pleno sepulcro, sin conformarse con su nueva situación. Quería, firmemente, levantar el cuerpo yerto. Tal era el imperio de la ilusión en que viviera que, en ese triste esfuerzo, gastó mucho tiempo. Se amedrentaba con la idea de enfrentar lo desconocido y no conseguía acumular ni siquiera el más mínimo desapego a las sensaciones físicas. De nada valieron los socorros que le prodigaron desde las altas esferas, pues cerraba la zona mental a todo pensamiento relacionado con la vida eterna. Por fin, los gusanos le hicieron experimentar tales sufrimientos, que el pobre se apartó del sepulcro, lleno de horror. Comenzó entonces a peregrinar por las zonas inferiores del umbral, Tanto los que habían sido sus padres en la tierra, poseen aquí grandes créditos espirituales, y rogaron que se le internase en la colonia. Lo trajeron los samaritanos, casi a la fuerza. Pero, su estado es aún tan grave que no podrá ausentarse todavía de las cámaras de rectificación. El amigo que fue su padre en la carne está actualmente en una arriesgada misión, lejos de nuestro hogar. ¿Y viene a visitar al enfermo?, pregunté. Ya vino 2 veces y experimentó gran conmoción observando su sufrimiento.
Es tal la turbación del joven que no reconoció al generoso y dedicado padre. Gritaba afligido poniendo de manifiesto una dolorosa demencia. El padre, que vino a verlo en compañía del ministro Padua, del Ministerio de Comunicaciones, parecía muy superior a la condición humana, mientras se encontraba con el amigo que obtuviera la hospitalidad para el infeliz hijo. Se demoraron bastante comentando la situación espiritual de los recién llegados desde los círculos carnales. Pero, cuando el ministro Padua se retiró compelido por circunstancias del servicio, el padre del muchacho me pidió que le perdonase el gesto humano, y se arrodilló delante del enfermo. Le tomó las manos con ansiedad, como si procurase transmitirle vigorosos fluidos vitales, y le besó la cara llorando copiosamente. No pude contener las lágrimas y me retiré dejándolos solos. No sé lo que pasó entre ambos, pero noté que desde ese día Francisco mejoró bastante. La demencia total se redujo a crisis que son ahora cada vez más espaciadas. ¿Cómo conmueve todo esto?, exclamé bajo fuerte impresión. ¿Cómo puede perseguirlo la imagen del cadáver? La visión de Francisco, aclaró la anciana con atención, es la pesadilla de muchos espíritus, después de la muerte carnal. Se apegan demasiado al cuerpo, no alcanzan otra cosa, viviendo de él y para él, dedicándole verdadero culto, y cuando llega el soplo renovador, se niegan a abandonarlo. Repelen cualquier idea de espiritualidad y luchan desesperadamente por conservarlo. No obstante, surgen los gusanos voraces y los expulsan. A esa altura, se horrorizan del cuerpo y adoptan nueva actitud extremista. La visión del cadáver, como fuerte creación mental de ellos mismos, los atormenta en lo íntimo del alma. Sobrevienen perturbaciones y crisis más o menos largas, y sufren mucho hasta la eliminación integral de su fantasma. Notando mi conmoción, Narcisa agregó: gracias al Padre, estoy aprovechando bastante estos últimos años de servicio. Ah, cómo es de profundo el sueño espiritual de la mayoría de nuestros hermanos en la carne. Esto, desde luego, debe preocuparnos pero no herirnos. La crisálida se adhiere a la materia inerte, pero la mariposa alzará el vuelo. La simiente es casi imperceptible, mientras que el roble será gigantesco. La flor muerta vuelve a la tierra, pero el perfume vive en el cielo. Todo embrión de la vida parece dormir. No debemos olvidar estas lecciones. Narcisa se calló sin que yo me atreviese a interrumpir su silencio. Herencia y eutanasia. Aún no había vuelto en mí de la profunda sorpresa, cuando Salustio se aproximó a Narcisa informando: nuestra hermana Paulina desea ver al padre enfermo en el pabellón 5. Antes de atenderla, juzgué conveniente consultarla, porque el enfermo continúa en una crisis muy aguda. Mostrando los gestos de bondad que la caracterizaban, Narcisa indicó: mándela a entrar sin demora. Ella tiene permiso de la ministra, en vista de haber consagrado su tiempo disponible a la tarea de reconciliación con sus familiares. Mientras el mensajero se despedía apresurado, la bondadosa enfermera, dirigiéndose a mí, añadía: verá usted qué hija más dedicada. No había transcurrido un minuto y Paulina estaba ante nosotros, esbelta y linda. Vestía una túnica muy leve, tejida en seda luminosa. Angelical belleza caracterizaba sus trazos fisonómicos, pero sus ojos demostraban extrema preocupación. Narcisa me la presentó delicadamente, y sintiendo tal vez que podía confiar en mi presencia, preguntó con alguna inquietud: ¿cómo está papá, amiga mía? Un poco mejor, aclaró la enfermera, no obstante, aún acusa fuertes desequilibrios. Es lamentable, contestó la joven, ni él ni los otros ceden en el estado mental en que se hallan. Siempre el mismo odio y la misma displicencia. Narcisa nos invitó a acompañarla y, minutos después, tenía delante de mí a un viejo de fisonomía desagradable. De mirada dura, cabellos desgreñados, arrugas profundas y labios retraídos, inspiraba más piedad que simpatía. Con todo, procuré vencer las vibraciones inferiores que me dominaran, con el fin de observar, por encima del ser sufridor, al hermano espiritual. De inmediato desapareció la impresión de repugnancia, aclarándose mi raciocinio. Apliqué la lección a mí mismo. ¿Cómo habría llegado, a mi vez, al ministerio de auxilio? Debería haber sido horrible mi semblante de desesperado. Cuando examinamos la desventura de alguien recordando las propias deficiencias, hay siempre asilo para el amor fraterno en el corazón. El viejo enfermo no tuvo una palabra de ternura para la hija que lo saludó cariñosa.
A través de la mirada, que evidenciaba aspereza y rebeldía, se asemejaba a una fiera humana enjaulada. «Papá, ¿se siente mejor?», le preguntó con extremado cariño filial. «¡Ay, ay!», gritó el enfermo con voz estentórea. «No puedo olvidar al infame. No puedo descansar el pensamiento. Aún lo veo a mi lado suministrándome el veneno mortal». «No diga eso, papá», respondió la joven delicadamente. «Recuerde que Edelberto entró en nuestra familia como hijo enviado por Dios». «¿Hijo mío?», gritó el infeliz. «Nunca. Nunca. Es un criminal sin perdón, un hijo del infierno». Paulina hablaba, ahora, con los ojos inundados de lágrimas. «Oigamos, papá, la lección de Jesús que recomienda que nos amemos unos a los otros. Atravesamos experiencias consanguíneas en la tierra, para adquirir el verdadero amor espiritual. Además, es indispensable reconocer que solo existe un Padre realmente eterno, que es Dios, pero el Señor de la vida nos permite la paternidad o la maternidad en el mundo, a fin de que aprendamos a sentir la fraternidad sin mácula. Nuestros hogares terrestres son crisoles de purificación de los sentimientos o templos de unión sublime, camino a la solidaridad universal. Luchamos y padecemos mucho hasta adquirir el verdadero título de hermano. Somos todos una sola familia en la creación bajo la bendición providencial de un Padre único». Oyendo aquella voz dulce, el enfermo se puso a llorar convulsivamente. «Perdone a Edelberto, papá. Procure ver en él no al hijo liviano, sino al hermano necesitado de esclarecimiento. Estuve en nuestra casa hoy, observando allá extremadas perturbaciones. Desde aquí, desde este lecho, usted envuelve a todos los nuestros en fluidos de amargura y de incomprensión, y ellos le hacen a usted lo mismo, de idéntico modo. El pensamiento, en vibraciones sutiles, alcanza el blanco, por grandes que sean las distancias. La permuta de odio y desentendimiento causa ruina y sufrimiento a las almas. Mamá se recogió, hace unos días, en un hospicio, atormentada de angustia. Amalia y Casilda entraron en lucha judicial con Edelberto y Agenor, en virtud de los grandes patrimonios que usted juntó en las esferas de la carne. Un cuadro terrible cuyas sombras podrían disminuir, si su mente vigorosa no estuviese sumergida en propósitos de venganza. Aquí, lo vemos en grave estado, en la tierra, mamá loca y los hijos turbados, odiándose entre sí. En medio de tantas mentes desequilibradas, una fortuna inmensa. ¿Y qué vale eso si no hay un átomo de felicidad en ninguno? Pero yo legué enorme patrimonio a la familia, respondió el infeliz rencorosamente, deseando el bienestar de todos. Paulina no lo dejó terminar, volviendo a tomar la palabra. No siempre sabemos interpretar lo que es beneficio, en el capítulo de la riqueza transitoria. Si usted hubiese asegurado el futuro de los nuestros, garantizándoles la tranquilidad moral y el trabajo honesto, su esfuerzo sería de valiosa providencia. Pero, a veces, papá, acostumbramos a ahorrar el dinero por espíritu de vanidad y de ambición. Queriendo vivir por encima de los demás, no nos acordamos de eso sino en las expresiones externas de la vida. Son muy pocos los que se preocupan por adquirir conocimientos nobles, cualidades de tolerancia, luces de humildad, bendiciones de comprensión. Imponemos a otros nuestros caprichos, nos apartamos de los servicios del Padre, y olvidamos la lapidación de nuestro espíritu. Nadie nace en el planeta simplemente para acumular monedas en los cofres o valores en los bancos. Es natural que la vida humana pida el concurso de la previsión, y es justo que no prescinda de la contribución de mayordomos fieles, que sepan administrar con sabiduría, pero nadie será mayordomo del Padre con avaricia y propósitos de dominación. Tal género de vida arruinó nuestra casa. En vano, en otro tiempo, busqué llevar socorro espiritual al ambiente doméstico. Mientras usted y mamá se sacrificaban por aumentar los haberes, Amalia y Casilda olvidaban el servicio útil, y como ociosas dadas a la banalidad social, encontraron perezosos que las desposaron buscando ventajas financieras. Agenor repudió el estudio serio, entregándose a malas compañías. Edelberto conquistó el título de médico, alejándose por completo de la medicina y ejerciéndola solamente de tiempo en tiempo, a la manera del trabajador que visita el servicio por curiosidad. Todos arruinaron bellas posibilidades espirituales, distraídos por el dinero fácil y apegados a la idea de la herencia. El enfermo tomó una expresión de pavor y agregó: «Maldito Edelberto. Hijo criminal e ingrato.
Me mató sin piedad cuando necesitaba aún regularizar mis disposiciones testamentarias. Malvado. Malvado. Calle, papá. Tenga compasión de su hijo. Perdone y olvide. Empero, el viejo continuó maldiciendo en voz alta. La joven se preparaba para discutir, pero Narcisa le dirigió una significativa mirada, llamando a Salustio para socorrer al enfermo en crisis. Se calló Paulina, acariciando la frente paterna y conteniendo con gran esfuerzo las lágrimas. Después de algunos instantes, me retiraba en compañía de ambas bajo fuerte impresión. Las dos amigas cambiaron por algunos minutos sus confidencias, despidiéndose Paulina con mucha generosidad en las frases, pero con mucha tristeza en la mirada llena de justa preocupación. Volviendo a la intimidad, Narcisa, bondadosa, me dijo: los casos de herencia, por regla general, son extremadamente complicados. Con raras excepciones acarrean enorme peso a los legadores y a los legatarios. En este caso no solamente vemos esto, sino también la eutanasia. La ambición por el dinero creó en toda la familia de Paulina rencores y desavenencias. A los padres avarientos les toca sufrir hijos derrochadores. Fui a casa de nuestra amiga cuando el hermano, Edelberto, médico de apariencia distinguida, empleó, en su padre casi moribundo, la llamada muerte suave. Nos esforzamos por evitarlo, pero todo fue en vano. El pobre individuo deseaba de hecho apresurar el desenlace, por cuestiones de orden financiero, y ahí tenemos ahora la imprevisión y el resultado, el odio y la molestia. Y con expresivo gesto, Narcisa remató: Dios creó seres y cielos, pero nosotros nos acostumbramos a transformarnos en espíritus diabólicos, creando nuestros infiernos individuales.